Entonces vamos a iniciar con esta lección 2 del capítulo de estática de partículas. Este capítulo está dividido en 2 lecciones. De hecho, de hoy en 8 también vamos a dedicar la lección a este capítulo. Pero bueno, por ahora nada más vamos a iniciarlo. Igualmente acá hay una presentación, luego acá se va a colgar el video y quedan un par de ejercicios adicionales para que los trabajen luego en la lección. Y bueno, acá hay un espacio donde coloco más adelante el video con esa solución para que ustedes puedan compararla. Bien, entonces, ¿qué es estática de partículas? En realidad, estática de partículas es cuando usted puede suponer que hay algo que se comporta de forma tan puntual o tan, digamos, concentrado, las fuerzas en un mismo punto o saliendo desde un mismo punto, que podemos tratarlo como si fuera un punto. ¿Ok? Entonces, no es que trabajamos con corpúsculos pequeños, no, no, sino que es que el tamaño y la forma no importa. O sea, el resultado no se va a ver afectado si yo considero una vaca como un punto para un cierto tipo de ejercicio, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que se trata, de que podamos establecer que hay algo muy pequeño o que hay algo en lo que lo podemos tratar como un punto, como algo muy pequeño, pero porque no afecta en nada. Es una simplificación. Y esto para, bueno, pues arreglándonos el mundo, que sea más fácil. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar inicialmente con un plano bidimensional, ¿verdad? Vamos a tener típicamente dos ejes que le solemos llamar al horizontal X y al vertical Y. En la otra lección vamos a hablar un poco de tridimensional, ¿verdad? Vamos a meter el eje Z. Entonces, vamos a ver el concepto de fuerza. Ya lo mencioné antes cuando vimos lo de la ley del paralelogramo, pero bueno, aquí ya más fuertemente vamos a establecer el concepto de fuerza, la cual tiene que tener, digamos, básicamente, para mí son 3 características. Aquí habla de una cuarta. En realidad, las características más importantes son la magnitud, como dijimos antes, ¿verdad? Que eso es el tamaño de esa fuerza. Pero esa magnitud tiene que estar acompañada por una unidad de fuerza. O sea, usted siempre tiene que estar claro con eso, ¿verdad? No puede decir, una fuerza de 50. No, 50 qué, de 50 newtons, 50 ergios, 50 robas, 50 libras, ¿verdad? Entonces es importante que siempre se establezca la unidad. Lo otro que es de vital importancia es la dirección. Aquí se acompaña por dirección y sentido, pero en realidad la dirección nos va a dar también el sentido, ¿verdad? Entonces, porque si bien es cierto, podemos hacer algo como esto, donde estas dos fuerzas marcan 30 grados con respecto al eje X, y una va hacia arriba a la derecha y la otra va hacia abajo a la izquierda, en realidad no es que este ángulo, digamos, es un ángulo de referencia, pero esta fuerza está en el primer cuadrante, mientras que esta está en el tercero. Entonces, sí hay diferencia en las direcciones de estas dos, ¿verdad? El sentido, en este caso, hay que siempre notarlo que es hacia donde apunta la flecha. O sea, la flecha siempre va a estar apuntando en el sentido de la fuerza. Y el Entonces, punto de aplicación, sí, perdón. entonces, dirección básicamente es lo que me rige el ángulo, lo podría ver así, y el sentido de lo que acaba de decir, sí, que es Sí, dónde va. sí, correcto. Basémonos en esas dos cosas, sí, en el Sí, ángulo, pero que el ángulo a veces le puede a uno mentir, digamos, si no se fija bien en el sentido. ok, Eso sería lo importante acá. ok. Y la línea de acción, que es esa línea recta infinita, ¿verdad? Que dijimos que sobre la cual actúa la fuerza, y bueno, que tiene un cierto ángulo con respecto a los ejes de referencia, lo cual eso va a ser muy importante.
La resultante de las dos fuerzas, ¿verdad? Que es lo de la ley del paralelogramo. Usted tiene una fuerza P y una fuerza Q. Se ha demostrado que la diagonal R es la suma o la equivalencia de las dos. Eso eh, es clave porque no siempre vamos a tener solo dos, pero si tenemos cuatro o cinco fuerzas, en realidad uno lo que tendría que hacer son cuatro o cinco paralelogramos donde va sumando de dos en dos, pero se puede con el otro método que vamos a ver hacer todas de un solo. El vector es siempre la forma en la que representamos la fuerza, digamos, la fuerza es algo físico, eh, y el vector es cómo lo representamos, ¿verdad? Entonces, cuando lo hacemos es escrito, le ponemos una flecha arriba al vector, digamos, para denotar que es un vector. Si lo estuviéramos haciendo, digamos, en digital, y entonces poner la flecha es engorroso y lo que sea, se puede representar en negrita el vector, ¿ok? Lo que hay que tener cuidado aquí es que en la suma de los vectores no es la aritmética normal. O sea, que es lo que dice aquí, que una fuerza de 4 hacia arriba y una fuerza de 3 hacia la derecha, por ejemplo, horizontal, el resultado no es 7, es 5, ¿verdad? Porque eso sale de Pitágoras, lo cual lo vamos a ver ahorita con los ejemplos. Pues entonces acá está la suma de vectores. Resulta que la suma sí tiene la propiedad de que es conmutativa. O sea, si usted tiene un vector P más 1Q, es lo mismo que tenga Q más P, ¿verdad? Eso sí es lo mismo. Lo que no es lo mismo es cuando usted lo resta. O sea, P menos Q en realidad es siempre una suma, pero el Q, el negativo lo que implica es que cambia el sentido, cambia el sentido. Entonces, P menos Q es en realidad P más el Q inverso, ¿verdad? Un Q que tenga otro, el sentido contrario. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver con eso. Lo que decíamos de que es asociativa es cierto también, digamos, si usted tiene tres vectores, usted puede ir sumando P más Q más S, después P más S más Q, o Q más S más P, ¿verdad? Es exactamente lo mismo el orden que usted lo quiera hacer, porque es asociativo. Y la resultante, bueno, la resultante también gráficamente se puede obtener como dibujando todos de forma en paralelo, perdón, de forma consecutiva, quise decir. Y si usted tiene tres vectores P, Q, S, usted dibuja P, donde se acaba P dibuja Q, donde se acaba Q dibuja S, o en cualquier otro orden, dibuja primero S, donde se acaba S dibuja Q, y donde se acaba Q dibuja P, siempre va a llegar al mismo punto, y entonces gráficamente si usted dibuja entre el punto de origen y a donde llegó después de hacer todos los vectores, esa es la suma. ¿Verdad? Pero el método gráfico, si bien es cierto, es más fácil, digamos, en el sentido del contenido teórico que tiene, es más engorroso ponerse a hacer las cosas a escala, tener instrumentos de precisión, tener un buen transportador, tener unas buenas escuadras, digamos, a mano. O sea, no que no se puedan tener, pero tenerlas a mano siempre. En cambio, lo que usted por lo general suele tener a mano es un bolígrafo, un papel y una calculadora, ¿verdad? Entonces, la calculadora incluso la andamos ahora en el bolsillo, por lo general en teléfono celular o incluso en el reloj, ¿verdad? Entonces, este, no hay excusa. Profe, Y dígame. disculpe. Y, digamos, el orden de las fuerzas de los vectores, Sí, digamos, se muestra en orden, digamos, no sé si me explico, digamos, porque ahí, en ese que la estaba otra. antes. Ajá. A ver si lo puedo rayar. Aquí. Digamos, ¿cómo yo sé cuál es el orden de estos? Ahí Ok, le dicen. no, no, en realidad, digamos, eso es lo que se ve en la diapositiva anterior, que es lo que le dice que no importa cómo lo haga. O sea, que usted puede hacer PQS o puede hacer SQP o puede hacer QPS, o sea, lo que usted quiera. Y aquí aplicaría lo mismo. O sea, vamos a ver, si yo pudiera, vamos a ver, si yo, voy a tratar de dibujarlas lo más similar posible. Vamos a ver si me sale. Digamos, el S, si yo hubiera dibujado primero el S, hubiera tenido Ajá. que dibujar algo como eso. Si hubiera, digamos, después dibujado el P, hubiera tenido que dibujar algo como eso. Y si hubiera dibujado después el Q, ve que llega al mismo lugar. Ujú.
Igual, por ejemplo, si hubiera dibujado primero el Q, que es como aquí, y digamos que después dibujo el S, que es como así, más así, y después dibujo el P, ve que llego también al mismo lugar, aunque pase por encima del Q. Mm, muy Entonces, bien, el orden no afecta. verdaderamente no importa, en este caso no importa el orden. Ujú. Y una pregunta, en la diapositiva anterior vi ¿Sí? una, Voy. ok, en la de abajo. Sí, es que para pasarme tengo que estar en el puntero, es medio eficiente. Ajá, Esa de abajo, o sea, ¿qué es lo que me rige que yo tire la resultante y digamos que la lleve a... Ah, no entendí, no, ya, estás explicando las dos formas que no importa el orden, ya. ajá, Se ve por el medio, ¿por qué por el medio? Pero ya vi que era porque... ajá, porque aquí va P, después Q, después S. Bueno, Entonces la sí, no resultante es entendí. esta. Pero no Sí, importa, si se va por el otro camino, ese QP sí. también llega. Se lo voy a explicar, ok, gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, como les decía, digamos, la forma gráfica es quizás la mejor para verlo al principio y entender que indiferentemente no importa, llega el resultado, pero nosotros vamos a trabajar con el tema de componentes rectangulares. ¿Ok? Sobre esto es que nos vamos a centrar, no tanto hacer dibujos, digamos, a escala ni con precisión, sino más a las componentes rectangulares. Entonces, las componentes rectangulares, este, son se le llama rectangulares porque entre ellas siempre forman un ángulo recto. ¿Ok? Siempre están sobre los ejes. Una está sobre el eje X, que es FX, y la otra, evidentemente, FY. ¿Ok? Y se sacan con respecto a la fuerza. Ahora, vean, noten ustedes que en estas dos imágenes, aunque esté inclinado o aunque esté, digamos, orientado a la derecha horizontal y hacia arriba vertical, sin importar, en los dos casos, el ángulo este que está aquí, que se conoce con el nombre de zeta, ese ángulo zeta en los dos casos está referenciado al eje X. ¿Ok? Eso es muy importante. Eso es muy importante, referenciarlo con respecto al eje X. Si nosotros siempre, en todos los casos, ¿verdad? Sin excepción, lo referenciamos al eje X para el cálculo de las componentes rectangulares, siempre vamos a aplicar esta fórmula que está aquí, que es que la fx es la f por el coseno de este ángulo zeta, sea el que sea, y la y siempre va a ser la f por el seno de ese ángulo zeta. ¿Ok? Que siempre estaría referenciado con respecto al eje X. ¿Ok? Que era, no sé si usted tal vez en algún momento de su infancia le habló su niña o su niño de, de los ángulos cuadrantales. ¿Verdad? Y probablemente sí. A usted le dijeron un día, vea, es que hay como un corbatín, le dijeron a usted. Y entonces a usted le dibujaron un corbatín así, el más bonito, ¿verdad? Y entonces ese corbatín, a usted en este momento tal vez le está recordando lo de los ángulos cuadrantales. ¿Por qué eran los ángulos cuadrantales? Bueno, porque eran los que estaban aquí referenciados con respecto al eje X. Y estos son los que vamos a usar en este caso para las componentes rectangulares. Con respecto al eje X, no importa el cuadrante, vean que puede estar en cualquiera de los cuatro, que siempre es con respecto al eje X. ¿Verdad? Lo otro es que este es el que le llamamos el cuadrante 1, y pero aquello que usted no se acuerde, este es el 2, ¿verdad? Y este es el 3 y este es el 4. ¿Ok? Esos son sus cuadrantes, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, me brinqué la diapositiva anterior porque quería primero llegar a esto, pero vamos a volver a la diapositiva anterior, que es decir que uno puede expresar la fuerza, digamos, uno puede escribir la fuerza así. Cuando ya la tiene, cuando ya te calcula las componentes, usted puede decir, es que esa fuerza F en realidad es lo que me dio Fx acompañado de una y lo que me dio Fy acompañado de una J. Este y esta J son unas cosas que se denominaron vectores unitarios, en una unidad, pero y siempre está en la dirección X y J siempre está en la dirección Y. Entonces, esta es la forma como de establecer, digamos, o como de escribir la respuesta en un lenguaje que todos entendemos. Entonces, si usted escribe esto, todos lo van a entender.
Y qué mejor que verlo con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, vean acá. Dice que determinemos las componentes horizontal y vertical de la fuerza F que se muestra. Entonces nos dan una fuerza F cuya magnitud son 800 newtons y el ángulo que está formando con respecto al eje X es 35 grados. ¿Ok? En este caso es con respecto al eje X en el segundo cuadrante. ¿Verdad? En el segundo cuadrante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, muy fácil. ¿Verdad? Ya vimos que Fx era igual a la magnitud de F multiplicado por el coseno de el ángulo. Pero entonces digamos que ese ángulo le pusimos cita, que era el que veníamos hablando, ¿verdad? Entonces, el ángulo cita. ¿Ok? Entonces, así tenemos esa es la fórmula. Entonces, ahora sí, de Fx es igual a la magnitud, que es 800, multiplicado por el coseno del ángulo, que es 35 grados. ¿Ok? Y entonces, hacemos esa multiplicación en la calculadora y la redondeamos a dos decimales, ¿verdad? 800 por el coseno de 35, eso nos da 655.32. Es importante que redondeemos a dos decimales, esa va a ser nuestra norma, vamos a trabajar con dos decimales y siempre redondeando de forma adecuada. ¿Verdad? Entonces, si usted no se acuerda de las reglas de redondeo, son dos nada más, ¿verdad? Que es que si el número, a veces escribámoslo aquí por vale la pena. Si usted va a redondear, escribir, si usted va a redondear el segundo decimal, entonces se fija en el tercero. ¿Verdad? Si no hay, pues no hay. Pero se fija en el tercero. Y si los puntos. El tercero es 1, 2, 3, 4. Bueno, podríamos empezar por 0. 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Verdad? Entonces el segundo se queda igual. ¿Sí? Y si el tercero es 5, 6, 7, 8 o 9, ¿verdad? Entonces el segundo aumenta en una unidad. Y eso es todo, ¿verdad? Bajo esa regla de redondeo nos vamos a basar. ¿Ok? Y bueno, vean que como comentario final aquí le puse el Newton a la fuerza, ¿verdad? Entonces eso siempre hay que hacer. Siempre hay que poner las unidades. Muy bien, y el FY es la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo cita, ¿verdad? Y entonces en este caso el FY sería 800 multiplicado por el seno de 35 grados. ¿Ok? Y entonces en este caso el FY nos da 800 por el seno de 35, 458.86. ¿Verdad? Y como el tercer decimal es un 1, entonces se queda igual. ¿Ok? Ahora bien, esos dos números, los dos, ¿cómo los calculamos? Los dos son positivos, ¿verdad? Y siempre va a ser positivo, porque siempre el ángulo, digamos, con respecto al eje, no importa el cuadrante en el que esté, siempre ese ángulo va a ser menor a 90, ¿verdad? Entonces, siempre va a pasar que el seno y el coseno dan positivos, y como la magnitud es positiva, el resultado siempre va a dar positivo. Pero si bien es cierto, las componentes siempre van a ser positivas, no significa que el resultado o el sentido físico de su dirección sea positivo. Eso usted siempre tiene que analizar y siempre tiene que ver en qué cuadrante está, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de qué cuadrante está, usted va a tomar la decisión de cuál es positivo y cuál es negativo. ¿Ok? Entonces, recuerde
que si usted está en el primer cuadrante, ¿cómo es la cosa? X es positivo y Y es positivo también, ¿verdad? En el primer cuadrante los dos son positivos. En el segundo cuadrante no. X es negativo, ¿verdad? Porque apunta hacia la izquierda, pero Y es positivo también porque apunta hacia arriba. En el tercer cuadrante, tanto X como Y son negativos porque la X apunta hacia la izquierda y la Y apunta hacia abajo. Y en el último cuadrante, X es positivo y Y es negativo porque apunta hacia abajo y X positivo porque apunta hacia la derecha. Entonces, en realidad es sencillo, o sea, usted nada más tiene que ver hacia dónde está apuntando, ¿verdad? Y hacia dónde el eje X es positivo y hacia dónde el eje Y es positivo o negativo. En este Profe, caso una sería consulta. negativo. El X y el Ajá, Y el X. positivo. Ajá. Ujú. ¿Alguien más iba a comentar? Yo, profe, una preguntita. Es que no Dígame. sé, se me surgió, bueno, en este caso esa fuerza ¿Sí? tiene tanto en X como en Y, ¿verdad? Correcto. Sí. Entonces, en este caso, cuando estamos sacando el componente de X, no Sí. tendríamos que averiguar la parte de X y no usar toda la fuerza. O No, o sea, precisamente lo que estamos haciendo es averiguar la parte de X. Digamos, la fuerza se compone de dos partes, una parte en X y una parte en Y. Juntas, juntas las dos, son 800 newtons en esa línea. De lo que se trata las componentes es averiguar más bien de esos 800, cuántos son en X y cuántos son en Y. Y la respuesta es que 655,32 son en X y 458,86 son en Y. Ahora usted me dirá, bueno, pero esos dos sumados dan más de 1000, dan más de 1100, dan 1114, una cosa así. Bueno, sí, pero es porque es una suma, no se pueden sumar directamente, sino que se tendrían que sumar por Pitágoras. Entonces, si usted agarra 655,32 y lo eleva al cuadrado y le suma 458,86 y lo eleva al cuadrado, y es verdad la suma de cada uno al cuadrado, y le saca raíz, la raíz le va a dar 800, que es, Mm, entonces lo que estamos haciendo es cada una de las dos partes. Ahora estamos sacando del 800 precisamente la parte en X y del 800 la parte en Y. Y para eso es que usamos el ángulo. Pues, ok, listo. Gracias, profe. con gusto. Y entonces ahora lo que nosotros vamos a responder es vamos a decir, ok, esa fuerza F que teníamos, ¿verdad? Esa fuerza F, vamos a, y aquí, ponerle un poquito más grande. Esa fuerza F va a ser igual a la parte en X, pero como apuntó el compañero, como eso está en el segundo cuadrante, la parte en X es negativa, entonces es menos 655,32 en Y más, porque la parte en Y es positiva, 458,86 en J. Y esta sería, digamos, la respuesta de cómo se saca esa fuerza F. O sea, así es como se presenta la fuerza una vez que usted le calculó, una vez que usted le calculó las componentes. Esa fuerza que era de 800 se descompone en estas dos partes, ¿verdad? Profe, y Y, para poner las ¿sí? unidades, ¿cómo sería? Ajá, exactamente. Qué bien que lo menciona. Vamos, lo podemos hacer de dos formas. A mí no me gusta ponerle Newton a cada una de las dos, sino que entonces lo que hacemos es que le ponemos un paréntesis cuadrado al inicio y otro al final, y ahí afuera le ponemos las unidades. Esa es la forma convencional de hacerlo, que con ese paréntesis cuadrado estamos indicando que todo lo que está ahí metido está en Newton. Esa sería la forma. Bien, entonces, acá lo importante, mira, esto se vuelve. Vamos a poner aquí este último texto, que era que X es positivo y que Y es negativo. Y entonces recuerden, digamos, que cada uno es positivo en dos y negativo en dos. ¿Eh? Y bueno, hay mil formas de aprenderse eso, pero
pero usted sabrá cómo se lo aplica. Muy Profe, bien. Sí, dígame. Este J, y en X, ¿cómo se llaman? ¿Vectores algo? Vectores... es que- Vectores unitarios. Unitarios. Pues, Y J lo que representa son exactamente esos vectores unitarios. De hecho, vamos a ver aquí atrás en la diapositiva anterior, en esta, ve, aquí nos hablan de esto sí, sí, esto J. Entonces, lo que nos dicen es, cuando usted ya calcule el fx y cuando ya calcule el fy, si usted quiere poner la expresión entera, entonces se pone así, fx acompañado de una i y fy acompañado de una j. Así usted ya sabe que lo que está acompañado de la i representa el fx y lo que está acompañado de la j representa el fy. Es más una cuestión como de orden. Muy bien. Y acá está la solución, ¿verdad? Entonces, ven que aquí lo hacen de la forma que a mí no me gusta, que es ponerle la unidad a cada una de las fuerzas. La respuesta nos dio igual, nada más que aquí redondearon a 0 decimales. Nosotros redondeamos a 2, pero bueno, básicamente es el mismo resultado. Muy bien, vamos a ver este otro ejemplo. Porque en este otro ejemplo dice así. Tenemos un hombre que jala una cuerda con una fuerza de 300 newtons que determina las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por medio de la cuerda. Ahí fue un RA de más. Ahora bien, no conocemos el ángulo, o en principio no conocemos el ángulo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, ¿en qué cuadrante está esa fuerza? 4. 4. Ajá, está en el cuarto, correcto. Entonces, la vamos a representar así. Pero ese color está muy... Pongámosla con esto. Ok, entonces es una fuerza que está en este cuadrante, en el cuarto cuadrante, correcto. ¿Verdad? Porque el origen es aquí arriba en el punto A, ¿verdad? El origen es en el punto A y el destino es a donde la está jalando la persona en el B. Entonces, sale del A y va hacia el B, significa que está en el cuarto cuadrante. Muy bien. Ahora bien, este ángulo alfa, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Verdad? Entonces ahí es donde usted se acuerda de las razones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerda usted de las razones trigonométricas? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, tenemos lo siguiente. Yo no sé si ya perdimos. Bueno, pero es que este se llama alfa, no se llama cita. Entonces, vamos a traernos un alfa. Vamos a ver. Ok. Entonces dice que alfa. Y entonces le ponemos alfa. Bueno, esa alfa parece una A, pero es alfa. Entonces, hay unas medidas acá que tenemos. Yo el triángulo lo dibujé un poco diferente, pero el que está al frente de alfa es el que mide 6, ¿verdad? Y el que está a la par de alfa es el que mide 8, así, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de las razones trigonométricas que eran tres, que una se llamaba seno, la otra se llamaba coseno, la otra se llamaba tangente, ¿verdad? Entonces, la tangente se define como el opuesto, el cateto opuesto, dividido entre el cateto adyacente. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Entonces, eso quiere decir que la tangente de alfa, es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? 6, ¿verdad? Es el que está al frente. Y el cateto adyacente es 8. Entonces, ¿será que usted es capaz o se puede, digamos, despejar alfa de allí? Bueno, sí se puede, evidentemente, sí se puede, ¿verdad? Porque se puede hacer la operación inversa de la tangente. ¿Y cuál es la operación inversa de la tangente? La arcotangente, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de la arcotangente? Que a veces de cariño le decimos tangente a la menos 1. Entonces usted va a hacer la tangente a la menos 1 de 6 entre 8. Y ya vamos a poner 1. ¿Ok? Entonces ahí está el menos 1. Tangente a la menos 1 de 6 entre 8. Y cuando usted
haga eso, cuando usted haga eso, le debería dar algo así como 36.87. ¿Ok? Por ahí anda, ¿no? El valor. Sí, Shift, tangente de 36, no, de 6 entre 8. Entonces le da 36.87 porque da 36.86, pero el que sigue es un 9 y entonces redondea así. Entonces ven qué bonito, ya usted tiene su ángulo alfa. Alfa ya vale 36.87. Entonces ya como usted tiene el ángulo, ya estaría de lo más listo para poder hacer el cálculo de sus componentes. ¿Verdad? Entonces su fx, vamos a bajar un poco el tamaño de esto, su fx va a ser igual a la magnitud de f por el coseno del ángulo alfa. ¿Ok? Y entonces el fx va a ser igual a f, que es 300, por el coseno de este alfa, ¿verdad? Que es 36.87 grados, y eso le tiene que dar algo así como 240.00 algo más. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto le da? 239.99. Ajá, 240. 230. Entonces, como tenemos ese montón de puntos 99 ahí y toda la cosa, se redondea a 240 newton. ¿Ok? Y el FY es similar, ¿verdad? Es F por el seno de alfa, ¿verdad? Y entonces, en este caso, el FY va a ser igual a 300, que es la magnitud que está en el enunciado, ¿verdad? Por el seno de 36.87 grados. Y este sí le tiene que dar como 180.000 o algo así. Entonces, es 180 newton. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya finalmente, a la hora de escribir la fuerza, ¿verdad? Una vez que ya calculamos las componentes, entonces, ¿cómo lo escribimos? Lo escribimos como vimos, ¿verdad? Que era F igual. Y se pone la componente en X, que como está en el cuarto cuadrante, es positiva, ¿verdad? 240. Luego, una Y. Luego va la componente en Y. Pero como estamos en el cuarto cuadrante, es negativa. Entonces, menos 180J, ¿verdad? Y entonces recordamos que tenemos que poner un paréntesis cuadrado al inicio, un paréntesis cuadrado al final y Newton. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? Esas son las dos componentes. Positivo en X y negativo en Y. profe, una consulta, ¿por qué es que escribimos todo eso al final? Porque vea que a usted le piden que determine las componentes. Entonces, usted ya las calculó, Ajá. sí es cierto, ¿verdad? Esto es como, digamos, aquí está el cálculo, aquí está la una y aquí está la otra. Pero Ujú. a la hora de dar la respuesta, digamos, si usted da la respuesta final, así como ordenada, digamos, como decir, esta es la respuesta, es esta. ¿Verdad? Siempre hacemos como decir, una recapitulación y la respuesta final se da en este formato. Ok, listo. Gracias, profe. Con gusto. Luego esto no va a ser necesario porque el cálculo de las componentes en ejercicios futuros va a ser apenas el paso 1, ¿verdad? Entonces la respuesta final en aquel momento va a ser otro formato. Pero cuando estemos en este tema, así, en esta pregunta de cálculo de componentes, solemos ya escribir la respuesta final así. Bien, es más que todo una práctica de cómo se responde. Y entonces vemos aquí, ahí está la solución, de cómo lo calculan. Acá lo calculan un poco diferente porque nunca, como tal, nunca calculan el ángulo, no dicen que es 36.87, sino que usan las razones trigonométricas, pero yo trato de hacerlo solo con una forma para que estemos todos, digamos, dentro del mismo paquete y pienso que es un poco más fácil. Entonces, lo hago siempre buscando primero el ángulo y luego haciendo las componentes con coseno y seno. Pero vean que de todas maneras la respuesta es la misma. 240 en Y y 180 negativo.
Muy bien. Ahora vean el tercer ejemplo, que es cuando la cosa está al revés. A usted le dicen, vea, aquí le presentan una fuerza como dijimos, 700I y 1500J. ¿Ok? Entonces, con eso usted ya sabe, así de primera entrada, que 700 es el componente de la fuerza horizontal y 1500 es el componente de la fuerza vertical. Sin necesidad de ver el dibujo, ¿verdad? Aquí en el dibujo está, pero sin necesidad de verlo, ya usted sabe eso. Otra cosa que usted sabe es que esto está en el primer cuadrante. La razón de que esto está en el primer cuadrante y usted sepa es porque las dos son positivas, ¿verdad? Entonces usted sabe que en el cuadrante en el que las dos son positivas es el primero, ¿ok? Y bueno, esto se aplica en un perno, en un piro. Y vamos a determinar, entonces le preguntan, dígame cuál es la magnitud de la fuerza resultante y cuál es el ángulo zeta de acción de la fuerza F. ¿Ok? Entonces, más bien es al revés. ¿Ok? Más bien es al revés, donde nos dan las componentes y nos piden la fuerza. Y entonces para eso vamos a ver una nueva fórmula que no habíamos visto hasta este momento, que es que la fuerza resultante es igual a que usted agarre la fuerza en X y la fuerza en Y, ¿verdad? Y a cada una de las dos, usted las eleva al cuadrado de forma independiente, cada una al cuadrado. Una vez que ya las elevó ambas al cuadrado, las suman y una vez que las suman, le sacan la raíz. ¿Verdad? Que fue lo que dijimos antes al comentario de la compañera cuando vimos que 632 y 458 sumaban 655 y eso, sumaban 800. ¿Verdad? Yo le dije que hiciera el Pitágoras muy rápido, pero es así, o sea, porque es una suma pitagórica. Siempre que usted tenga algo en el eje X, tenga algo en el eje Y lo quiera sumar, requiere sumarlo con Pitágoras, siempre, ¿verdad? Porque Pitágoras es el medio que está entre los dos ejes. O sea, si usted tiene cosas en el eje X, tiene cosas en el eje y quiere ver la resultante, siempre tiene que aplicar. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos que aplicar Pitágoras de los valores que conocemos. O sea, tenemos que decir cuánto es. Sería la raíz de 700 al cuadrado más 1500 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que F es igual a, vamos aquí, 700, por aquí pongamos el 1500, y ahora pongamos los cuadrados. Ve que evidentemente mientras yo voy haciendo todo esto, yo usted lo está haciendo también. Y tenemos que sacarle la raíz a esto. ¿Ok? Y bueno, eso da como 1700, 1600 y pico. ¿Verdad? 1755.30. Ok. Entonces, vamos a cambiarle aquí el tamaño de la letra. Ok, entonces dice que la magnitud es, si la escuché bien, 1655.30. Sí, 29. 1655.30. Ah, 59. 29. Ah, No, no se vale. redondea. No se redondea. Ah, ok. Entonces, 700 al cuadrado más 1500 al cuadrado. Yo soy medio sordo. Sí, recuerden que como el último decimal, el tercer decimal es un 4, entonces sí ponemos 29, ¿verdad? Y no todos podemos pasar al 30 como la liga, sino que en este caso nos quedamos en 29. Muy bien. Entonces, esa sería la magnitud de la fuerza. Ok, la magnitud de la fuerza. Siempre sale con Pitágoras. Pero recuerde que una fuerza está incompleta si solo tenemos su magnitud. Tenemos que tener las dos cosas, la magnitud y la dirección. Y la dirección nos la va a dar el ángulo. El ángulo es el que nos da la dirección. Y ya vimos cómo en el ejercicio anterior, porque hablamos en el ejercicio anterior de del ángulo alfa y habíamos hablado de la tangente, ¿recuerdan? Habíamos hablado de la tangente. Entonces, la tangente, en este caso de zeta,
es igual a lo que tenga al frente. Ahora, lo que tenga al frente siempre va a ser FY. Y lo que tenga a la par siempre va a ser FX. Eso siempre y cuando el ángulo sea con respecto al eje X. Y como siempre nos interesa el ángulo con respecto al eje X, entonces casi siempre, por lo general, vamos a calcular el ángulo con respecto al eje X. Y en este caso sería FY entre FX. Entonces, en este caso, la tangente de zeta es igual a FY, que es 1500, dividido entre FX, que es 700. Y eso nos va a dar el valor de la tangente, pero a usted no le interesa el valor de la tangente, a usted le interesa el valor de zeta. A usted lo que le interesa es el valor de zeta. Entonces, usted sabe que zeta, para obtener el valor de zeta, es la operación inversa de la tangente, que es la tangente a la menos 1 de 1500 entre 700. Eso es la que a usted le interesa, no la... Sí, señorito. Una pregunta, ¿y por qué, o sea, usó tan por X o sea, por qué no sean, digamos? Ok, vamos a ver. Eso es una buena pregunta. Ok. Yo uso tan por la siguiente razón. Cuando yo tengo, digamos, como en este caso me están dando las componentes, ¿verdad? Entonces, si este que está aquí es el ángulo, digamos, zeta, entonces, a mí cuando me dan las componentes me dan que esto es FY y me dan que esto es FX. Entonces, sí, evidentemente con Pitágoras encontramos este F que es el resultante y podríamos haber hecho el ángulo con el seno y usaríamos FY entre F. Podríamos haberlo hecho con el coseno y hubiéramos usado FX entre F. Pero, y esto es algo, digamos, de simplemente de como a mí me formaron hace ya varios años, nuestra profesora siempre nos decía, no utilicen los números que usted está calculando, que si lo calculó mal, va a tener mal los dos. Entonces ella lo que nos decía es, vea, si yo le doy a usted el FX y le doy el FY, esos números son dados, o sea, esos son totalmente correctos. Entonces use esos dos para calcular el ángulo. Y no use este porque este además tiene un componente de que no necesariamente que esté malo, pero sí está redondeado. Entonces pierde precisión. Entonces el ángulo que se obtenga usando el 1500 y el 700 va a ser ligeramente diferente, unos cuantos decimales diferentes a que si yo usara 1500 y 1655.29. Que ese redondeo lo podemos permitir, por supuesto que lo permitimos. O sea, si usted lo hace con el seno, el resultado va a estar bien. Porque yo siempre doy una tolerancia para respuestas, un más o menos, y esto entraría dentro de la tolerancia. Pero yo, por mera costumbre, siempre uso la tangente inversa. Casi nunca uso ninguna otra. Okay. Pero se puede. Okay. Ok, entonces la tangente a la menos 1 de 1500 entre 700 da 64.98. Ok, eso quiere decir que el ángulo zeta es 64.98. Ok, de hecho, vamos a ver, 64.98 grados. Si hubiéramos usado el seno, sería el seno inverso del opuesto, que es 1500, entre la adyacente, que es 1655.29, entre la hipotenusa, perdón. El resultado hubiera sido, varía hasta el cuarto decimal, imagínense. O sea, está muy bien, porque el 1655 también está muy bien redondeado a dos decimales. El problema es que usted sea muy concho y ponga nada más 1655 y no use dos decimales, sino que use cero. Si usted hubiera usado en ese caso cero, la respuesta da 65 grados. Ya varía 0.02 grados. Que usted dirá, 0.02 grados no es nada. Bueno, sí, no es nada. Pero si usted tiene un edificio de 20 pisos y la pared se le empieza a torcer 0.02 grados, la última, la de arriba, está como un metro por arriba, con respecto, digamos, al origen. Entonces, a veces sí es importante. Entonces, por eso que yo soy tan meticuloso con siempre a dos. Muy bien. Entonces, en este caso, ese sería el ángulo. Entonces, ven, aquí vimos dos formulitas nuevas muy sencillas. Simplemente es que la resultante a partir de las componentes se calcula con Pitágoras, sencillo, y que el ángulo
a partir de las componentes se calcula con tangente. ¿Okay? Esa sería, esto es como decir el proceso inverso del que hicimos en los ejercicios anteriores. Y bueno, como siempre, aquí está la respuesta. Siempre que se trate de ejemplos, la respuesta va a estar aquí. Y siempre que se trate de ejercicios, la respuesta no va a estar. ¿Ven? Entonces aquí el ángulo se lo muestra aquí con la tangente. La F, aquí está la fórmula de Pitágoras. Sin embargo, en este ejercicio no lo hacen con Pitágoras, sino que lo hacen con el seno. También es válido, hay muchos caminos para llegar a la respuesta correcta. Pero yo uso estas dos fórmulas. Tangente para el ángulo y Pitágoras para la resultante. ¿Okay? Muy bien. Ahora sí, ¿qué pasa si tenemos un montón de fuerzas? Porque ahí solo teníamos una, ¿verdad? Incluso si tenemos dos o más y las queremos sumar, ¿verdad? Si tenemos dos o más y las queremos sumar, lo que hacemos es trabajar con componentes rectangulares. No vamos a trabajar gráficamente porque ya les digo, es muy engorroso. Entonces, usted lo que va a hacer es que le va a calcular las componentes rectangulares a cada parte. Como se ve aquí, a P, PX, PY, a Q, QX, QY, a S, SY, SX, ¿verdad? A cada una de las componentes, todas las componentes. Y después es muy fácil, porque usted lo que hace es que la componente resultante en X es la suma de todas las resultantes en X de cada partecita. ¿Sí? Entonces, si usted tiene la partecita en X de P, la partecita en X de Q, la partecita de X en S, lo sumamos todos y eso nos va a dar la resultante. Y evidentemente lo mismo con Y. La parte en Y de P, la parte en Y de Q y la parte en Y de S. Y todos juntos nos van a dar la R. Ven, entonces eso es lo que hacemos. ¿Qué hacemos cuando ya tengamos la resultante total en X y la resultante total en Y? Muy fácil. Pitágoras. Para la resultante ya general, la flecha esta roja, a partir de las componentes, y el cita, la tangente, perdón, para la cita. ¿Okay? Eso es todo. Entonces, ¿qué mejor que el ejercicio? Entonces, vean que aquí dice, vamos a sacar, determine la resultante de estas 4 fuerzas que actúan sobre este perno A. Tenemos una fuerza 1 de 150 newtons, una fuerza aplicada 30 grados al primer cuadrante. ¿No? Tenemos una fuerza 2 de 80 newtons, pero ese ángulo está medio truqueado porque no está con respecto al eje X, está con respecto al eje Y. Entonces, tenga cuidado y no se vaya en todas. No es 20 el ángulo, es 70. 70. Tenemos una fuerza 3 de 110 newtons. En este caso la fuerza es completamente vertical y hacia abajo. Entonces no tiene parte en X. Toda está en Y, ¿la ven? Y la última, que es la F4, es de 100 newtons y tiene un angulito aquí de 15 grados con respecto al cuarto cuadrante. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Primero, todas las componentes. ¿Okay? Todas las componentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Todas las componentes. Entonces, vamos. F1X va a ser igual a F1 por el coseno del ángulo cita que él esté formando. Que solo en el primero voy a poner la fórmula, los demás ya no voy a poner la fórmula. Entonces, F1X va a ser igual a la magnitud que es 150, ¿verdad? Por el coseno del ángulo que es 30. ¿Ok? El ángulo. Y eso nos va a dar como 120. 129.9. 129.9, correcto, porque el 3 del tercer decimal no nos redondea. Entonces, 129.9. Y esos son newtons. ¿Ok? Y al F1Y también le vamos a poner la fórmula solo a este primero, que es la magnitud de F1 por el seno del ángulo cita. Entonces, F1Y va a ser igual a la magnitud, que es 150, por el seno del ángulo que es 30,
y F1Y nos va a dar 75 newtons. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos con el F2. Entonces, F2X es la magnitud, que es 80, por el coseno del ángulo que a mí me interesa. Pero el ángulo que a mí me interesa, ojo, es 70, ¿verdad? Porque es el ángulo que se forma con respecto al eje X, no ese 20 que está ahí, que es con respecto al eje Y. Entonces, el F2X, 80 por el coseno de 70, nos va a dar 27.36. 27.36 minutos también. Y el F2Y es igual a la magnitud de la fuerza, que es 80, multiplicado por el seno del ángulo que, repito e insisto, es 70. Entonces, F2Y es igual a 75,18. Este sí redondea. Entonces, 75,18. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestras primeras componentes. Ahora vamos a sacar nuestras segundas componentes, que son las de F3. F3X es 0, porque vean que toda la fuerza 3 está en el eje Y. Entonces es 0. ¿Ok? Luego, F3Y es igual a 110, porque toda la fuerza está en el eje Y. ¿Ok? Entonces 110. Muy bien. Luego vamos con el F4X, que es igual a la magnitud de la fuerza, que es 100, por el coseno del ángulo, que es 15. ¿Verdad? Entonces F4X es como 90 y pico, 96 casi creo. Seno de 15. 96,59. ¿Ok? Así, no redondea más. Y en cambio el F4Y es todo chiquitillo. 100 por el seno de 15. Bueno, en comparación con el F4Y es apenas 25,88. Muy bien. Ok. Entonces, ¿cómo vamos con las componentes? ¿Estamos claros? ¿Todo el mundo va bien? Sí, todo Sí, claro. profe. Ok, excelente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escribir los 4 vectores como en el formatito S y J. Y eso lo vamos a hacer para ver cuáles son positivos y para ver cuáles son negativos. ¿Ok? Entonces, el F1 está muy fácil porque todo es positivo. Está en el primer cuadrante. Entonces es 129.9 en I más 75 en J. Y esos son newtons. Todo el mundo positivo. El F2 ya no, porque entonces el F2 tiene una en el segundo, o sea, está en el segundo cuadrante, entonces X es negativo, ¿verdad? Porque apunta hacia la izquierda. Entonces, X es 27,36 negativo. Y más, este sí es más, porque el F2Y en el segundo cuadrante de la Y también es positivo. Entonces, 75,18 para arriba, J, ¿verdad? Cerramos el paréntesis cuadrado y eso está en. Muy bien. El F3, bueno, el F3 es 0 en I, pero menos 110 en J. ¿Por qué menos 110 en J? Bueno, porque toda la fuerza está hacia abajo. Entonces es J negativo. ¿Ok? Eso también. Profe, pero ahí no ¿Está? era como una pregunta, ahí no era como más, menos, más bien, o sea, como eso que usted había explicado que se ponía entre paréntesis. No, eso es cuando sumamos, digamos, cuando a un vector positivo le sumamos uno negativo. Ah, ok, ok, ok. Entonces Gracias. ahí, con gusto, ahí sí le damos vuelta, pero aquí no haría tanta falta darle vuelta. Entonces, vamos a poner
aquí. Bueno, ahí está. Igual, poner más o menos no está mal. O sea, sigue siendo, digamos, una representación de que el siguiente número es el que es negativo. Finalmente, el F4 tiene la parte en X es positiva, que recuerden que en el cuarto cuadrante X es positivo, pero más bien, otra vez, la parte en Y es negativa porque va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, así nos quedan las cuatro ya puestas en sus componentes. ¿Ok? Esta sería, digamos, como la respuesta a si la pregunta es, dígame todas las componentes de todas esas fuerzas. Que la F1 son estas dos, las dos son positivas, la F2 son estas dos, pero la de X es negativa, la F3 son estas dos, pero la de Y es negativa, y la F4 son estas dos, y de nuevo la de Y es negativa. Entonces vean qué fácil es ahora, porque entonces usted lo que dice es, ok, Rx, la resultante en X, es agarrar y sumar todos los X, que la F1X, que la F2X, que la F3X y que la F4X. Sumar es el concepto, ¿verdad? El número que usted sume puede ser positivo o puede ser negativo, pero el concepto como tal es sumar. De hecho, para mí solo existen dos operaciones, la suma y la multiplicación. ¿Verdad? La resta es un caso particular en el cual usted suma un número negativo y la división es un caso particular en el cual usted multiplica por un número que no tiene. Eso es todo, digamos. Pero entonces por eso decimos que son sumatorias, aunque haya números negativos ahí metidos. ¿Verdad? Entonces ahora sí, ¿quiénes son los RX? Son 129.9, son 27.36 negativo, 0 y 96.50. 96. ¿Ok? Esos son los RX. O sea, lo que es lo mismo, agarrar todos estos que están aquí y sumarlos. ¿Verdad? De eso es de lo que se trata. ¿Ok? Y entonces, el RX nos da como 200. Casi 200, pero no 200. 129.9 menos 27.36 más 96.59, 199.13. ¿Ok? Eso nos dio la resultante en X. Muy bien. Y entonces ahora hacemos lo mismo para la resultante en Y. Agarre todos los pedacitos de y súmenos. El F1Y, el F2Y, el F3Y, el F4Y, todos. ¿Ok? Y ellos son, ¿verdad? Ellos son 75, 75, 18 positivo, nuevamente, ¿ok? 110 negativo y 25.88 negativo también. ¿Verdad? Entonces eso da como 14 punto y poquito. ¿Verdad? Da 14.3. 14.3. ¿Ok? Muy bien. Positivo también. Entonces, vea que para esta segunda parte lo que hicimos, fue simplemente agarrar y sumar estos que estaban aquí. ¿Ok? Los negativos, negativos, por supuesto, pero es nada más, entonces vean que es agarrar dos partes y ya. Eso es todo. Entonces, uno podría decir, digamos que aquí ya alcanzamos un resultado bastante importante. Hasta este punto ya tenemos la componente en X de la resultante y la componente en Y de la resultante, que me faltó ponerle para que no se le olvide. ¿Ok? Ya tenemos las dos componentes. Pero la pregunta no era, dígame las componentes. No, la pregunta era, dígame la resultante. Y la resultante tiene dos partes. Tiene la parte de magnitud y la parte del ángulo. ¿Ok? Entonces, usted podría poner aquí una primera respuesta, que es que la resultante es
¿verdad? 199.13 en I más 14.3 en J. Y eso está en Newton. Ya esa es una respuesta. ¿Okay? Pero yo quiero la magnitud y quiero el ángulo. Entonces lo vamos a calcular. Entonces yo para eso voy a, nada más, eso sí, voy a volarme esto primero porque ya las componentes ya quedaron en el pasado, ¿verdad? Y entonces ahora sí yo digo, bueno, ¿cómo era que calculábamos la resultante? Con Pitágoras, ¿verdad? Agarramos 199.13 y lo elevamos al cuadrado. Agarramos 14.3 y lo elevamos al cuadrado. Lo que nos dieron esos dos números, lo sumamos y le sacamos raíz cuadrada. Evidentemente no lo hacemos en ese orden, ¿verdad? Lo metemos todo en la calculadora y esperamos la respuesta. Pero eso es lo que estamos haciendo. Solo escrito paso a paso. ¿Ok? Entonces yo voy a poner aquí la expresión. Nos quede a todos. 199.13 al cuadrado más 14.3 al cuadrado y la raíz de todo eso. Y apenas da más de 200, ¿no? No sube casi nada el valor, porque el 14 es muy chiquitillo, entonces casi no mueve al 199. Pero, vamos a ver, dice que da. Es más, ni llega, ¿no? 199.64. ¿Ok? Ni siquiera llegó a 200. ¿Ok? Newtons. Esa es la magnitud. Faltaría el ángulo. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿en qué cuadrante está la respuesta? ¿Y por qué? Está en el En primero. el primero. Porque son positivas. Ok. Es siempre importante eso. En el momento en el que usted calculó las dos resultantes, tanto la de X como la de Y, usted tiene que verles el signo e inmediatamente saber en qué cuadrante está. Si las dos son positivas, como en este caso, correcto, todos están en el primer cuadrante. Que usted ve, las dos me dieron negativas, de una vez en el tercero. ¿Ok? No tiene que usted ni pensar. ¿Por qué? Porque resulta que el ángulo que se calcula con la tangente, siempre es menor a 90. Porque es un ángulo cuadrantal. Siempre es menor a 90. Entonces usted tiene la obligación de indicar en qué cuadrante está ese ángulo. Si usted solo deja el ángulo, pero usted calcula la tangente, le dio lo que le haya dado 5 grados, que es por donde anda esta respuesta, pero digamos que le hubiera dado 30 grados, 40 grados. Si usted solo pone el ángulo y no indica el cuadrante, se asume, y si la respuesta era 30 grados al tercer cuadrante, porque las dos eran negativas, entonces lo tiene mal. Usted siempre tiene que estar atento para que siempre acompañe el ángulo, una coma, al primer cuadrante, al segundo cuadrante, etc. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver cómo va en este caso. En este caso dice que es la tangente que cita es igual a la tangente a la menos 1. Recuerde, siempre y entre X. ¿Ok? Y es a la menos 1. Entonces, ¿cuánto dio? Ok, la tangente a la menos 1 de ese paréntesis. Y de ahí que la respuesta es, no sé cuánto es. Vamos a ver, dice que es la tangente de la menos 1 de 14.3 dividido entre 199.13. 4.1 grados. Ok, 4.11, porque así se redondea con el 7 tercer decimal. 4.11 grados. Que es una fuerza casi horizontal. Una fuerza casi horizontal. Vean que yo aquí me la puedo jugar, como yo sé que la respuesta está en el primer cuadrante, yo puedo nada más decir que el ángulo es 4,11 y automáticamente eso cae en el primer cuadrante. ¿Okay?
Es solo cuando yo tenga que indicar que es en otro cuadrante, que no es el 1, que tengo que escribir al segundo cuadrante, al tercero, etc. Si lo ponen al primero no está malo, pero en el primero es en el único que se puede no poner. ¿Okay? Entonces, así como esto que está aquí de ponerlo en componentes es una respuesta correcta, pero no era la que yo andaba buscando, en este caso la respuesta correcta es 199.64 newtons, 4,11 grados. ¿Okay? Ahí sería al primer cuadrante en X, ¿no? O sea, no hace falta decir eso. No, no, porque los ángulos cuadrantales, por definición, siempre están referidos al eje X. Profe, una pregunta. Si, Sí, digamos, si estuviera la fuerza como en el tercer cuadrante, sí, yo podría poner en lugar de al tercer cuadrante, sino como poner como que el ángulo es de 190 grados, digamos. por supuesto, esa es la otra. Sí, sí, Ok. yo digo esa porque en el primer cuadrante y el segundo y eso, usted casi no tiene ni que pensar. Usted nada más dice, está en el primer cuadrante, está en el segundo, entonces escribe el primero, el segundo. Si está en el segundo, usted podría hacer 180 menos lo que le digo. Digamos que el ángulo cuadrantal sea 30. Entonces, si está en el primero, la respuesta es 30. Si está en el segundo, ok, 180 menos 30, la respuesta podría ser 150. Si está en el tercero, usted podría decir, ok, le sumo 180, entonces sería 210. Y si está en el cuarto, usted dice, ok, 360 menos 30, 330. Entonces la respuesta sería respectivamente 30, 150, 210 o 330. Yo creo que es más fácil poner 30 al primero, 30 al segundo, 30 al tercero, 30 al cuarto. Y ojalá uno lo reste mal y al final la tuviera buena y por por haberla Exacto. restado mal, la puso mal. Básicamente lo que yo he tratado de reducir son las fuentes de error. Y como esa es una fuente de error, la reducimos. Pero por supuesto que si usted, cualquiera de todos ustedes, quiere hacerlo así, enhorabuena, o sea, va a estar bueno, por supuesto. Pero yo nada más les muestro como la opción más segura, por decirlo así. Profe, una pregunta. No entendí muy bien lo de que siempre se ha referido al eje X, lo del ángulo. Ok, vamos a ver. La definición de los ángulos cuadrantales es la siguiente. Voy a tapar aquí un poco. Si usted habla de un ángulo cuadrantal, entonces cuando el que los definió dijo, bueno, usted tiene el eje X, ¿ok? Y entonces usted tiene el que dijimos que era ese corbatín. Entonces, los ángulos que se definen como cuadrantales son estos cuatro. Son este, que está aquí, que lo ve que está como referencia al eje X. Entonces, digamos, este sería alfa con respecto al eje X. Este otro, que está aquí, que es también del eje X, en el segundo cuadrante, que digamos sería beta, el beta más feo de la historia. ¿Por qué son cuadrantales y por qué todos son iguales? Porque todos siempre son, el opuesto siempre es Y y el adyacente siempre es X. Ya que en este caso el opuesto es Y, el adyacente es X. En el 2, el opuesto es Y, el adyacente es X. Entonces, por eso es que son todos una misma definición. Digamos que entonces este se llame gamma y que este se llame delta, puede ser delta, pero mejor sí. Entonces, vea que todos son igualitos. Todos siempre se calcularían con la tangente, donde en todos los casos el opuesto es Y y el adyacente es X. Opuesto Y, adyacente X, opuesto Y, adyacente X y opuesto Y, adyacente X. Entonces, así fue como los definieron. O sea, todos están referenciados al eje X. Perfecto, profe, muchas gracias. Con gusto. Una pregunta. Lo que antes dijo de que, digamos, cuando hacemos lo de, para sacar la fórmula, bueno, para sacar la dirección, ¿Sí? tan negativo, pero entonces digo que siempre se pone Y arriba, entonces, en la división. Entonces, Sí. ello, Y en valor absoluto. ah, O sea, yo siempre pongo los numeritos positivos. Esto. Porque yo siempre utilizo el numerito que es la componente. La componente, digamos, es siempre positiva, como cuando las calculábamos, lo que borré antes en el primer cuadrado blanco, y lo que estaba aquí abajo, todos estos numeritos siempre son positivos. Tal vez sí faltaría agregar esa observación, que esto es en valor absoluto. O sea, estos números siempre son positivos. ok.
Pero entonces, creo que escuché que se como que siempre primero pongo Y, entonces eso no, tampoco es que sea necesario. No, sí, Y siempre es arriba y X siempre es abajo. Ok. Porque vea que en el dibujito que ya volví, no sé si es posible, porque ya no se va a poder poner, pero en el dibujito de los cuadrantales, siempre el opuesto es Y y el adyacente es X. Ok. Entonces, Ah, siempre bueno, va sí, primero el opuesto primero, que es Y el es adyacente. cierto. Profe, Ok, pero ok. usted no había dicho, o sea, ahí van positivos porque estaban en el primer cuadrante. ¿Cómo que no está en el primero le pongo positivo? No, es que, digamos, vamos a ver, hagamos un ejemplo acá. La tangente inversa tiene lo suyo, tiene lo suyo. Digamos que si usted, usted pone aquí, la tangente a la -1, voy a poner -1 a esa altura para no durar tanto. Digamos, entonces usted tenía aquel caso que era 6 entre 8. Entonces, esto es 36, bueno, digamos que inicialmente tendríamos que poner que el ángulo es eso, y eso da 36.87. ¿Ok? Entonces, resulta que si ese 6 y ese 8, yo lo que les digo es que si este es el eje, este es el eje. Y entonces, así como lo pusimos, que Y es el 6, entonces esto tendría que medir 6, digamos, y esto tiene que medir. Entonces, así usted es como saca esta respuesta y todo el mundo feliz. Este ángulo, digamos, sería el de 36. Resulta que ahora usted tiene el 6 y el 8 a este lado. Entonces, tiene que esto mide 6 y esto mide 8. Entonces, este mide 6 y este mide 8. ¿Ok? Entonces, si usted calcula y se viene ahora y usted pone aquí cita es igual a la tangente a la -1 y usted pone -6 entre 8, entonces eso le va a dar, usted lo puede calcular si quiere, -6 entre 8, eso da -36.86. Pero entonces usted tiene que interpretar ese ángulo. ¿Qué significa que me esté dando? Perdón, es porque no es en ese cuadrante, para que Y sea negativo, el 8 es el que es negativo. ¿Sabes? Sí. Al final da lo mismo, pero para mantener el formato, el 8 es el negativo. Entonces, cuando usted calcula la tangente inversa de 6 entre -8, da -36.86. ¿Qué significa ese -36.86? Significa que es un ángulo negativo, y es un ángulo negativo que empieza aquí y hace así, pero eso está enredado. O sea, interpretar ese ángulo a veces los confunde. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Yo lo que les digo es, en el momento en que usted obtuvo las resultantes, en ese momento decida en qué cuadrante está. ¿Okay? Entonces, si las resultantes eran 6 y 8, listo, de un solo en el primero. Si las resultantes eran -8 en X y 6 en Y, automáticamente en el segundo. Pero a la hora en que calculen la tangente a la -1, y eso fue el aporte del compañero que dije que este valor siempre métanlo positivo. Siempre Absoluto, positivo. llama. Valor absoluto, correcto. ¿Para qué? Para que el angulito de la tangente a la -1 siempre sea positivo y siempre esté entre 0 y 90. Y así ya nos olvidamos de todos los problemas. Entonces, simplemente el angulito que nos da al segundo cuadrante, o al tercero o al cuarto. Esa es, digamos, la limitación. Ah, ok, gracias. Profe, ¿no podría interpretarse que quizá, digamos, como ver que no hay ángulos negativos, que se me da negativo, pues simplemente, digamos, en caso de que no dé el valor absoluto, que yo no lo ponga, como usted dice, Sí, me da el mismo resultado, ¿no? Solo que en sí, negativo. el problema es, digamos, que eso puede ser, eso que usted dice puede ser, pero el problema es que muchas veces cuando me escriben la respuesta, digamos que me ponen que en este caso, digamos, R hubiera sido lo que sea, 1000, bueno, 10, daría 6 y 8. La respuesta, digamos, es 10 newtons y ponen así, ponen -36.87 al segundo cuadrado. Y esa respuesta como tal no tiene sentido. Ok, El, sí hay que el- tener cuidado de simplemente ese exacto, negativo. Ujú. exacto. Entonces tengan cuidado con ese negativo. Lo otro que puede pasar es que si los dos son negativos, ¿verdad? El 6 y el 8, entonces les da positivo y se pueden ir en la finta de que está en el primero cuando en realidad está en el tercero. ¿Verdad? Entonces, por eso es que yo digo, siempre decidan el cuadrante con los resultantes que les dieron.
de primera entrada. Y ya luego calculan el ángulo, siempre en valor absoluto, y nada más ponen al cuadrado. Tal vez con otro ejemplo nos va a quedar más fácil, nos queda más claro. De hecho, podríamos hacer uno último para terminar la lección. Bueno, acá está. Profe, perdón, es que se me iba a Sí. cargar la compu, entonces me fui, pero gracias por la aclaración. Bueno, con mucho gusto, no hay problema. Vean que aquí hacen lo mismo que hicimos nosotros, tal vez un poco más tablita, que es a cada una sacarle las magnitudes, indicar claramente cuál es positiva y cuál es negativa, hacer la sumatoria de cada una, escribir una primera respuesta como la pusimos, que era solo las componentes, y ahora sí, con el tangente sacar el ángulo, y con Pitágoras sacamos la resultado. Y escribir esta respuesta. Esta es otra forma, no he hablado de esta forma. La otra es dibujar el ángulo. Uno puede dibujar el ángulo. Entonces, por ejemplo, si la respuesta está en el segundo cuadrante, usted puede dibujar así. Eso indica que está en el segundo. Si está en el tercero, usted puede dibujar este simbolito. Eso significa que está en el tercero. Pero con sus garabatos y los míos y el escaneo y todo, es mejor que escriban. Muy bien. Entonces vamos a ver si nos da chance de un último ejemplo, que sería el ejercicio. Bueno, ya son ejercicios. Vamos a hacer uno último. Tal vez este que está aquí, el del ganchillo para que la respuesta no nos dé en el primer cuadrante. Y entonces veamos, analicemos el caso. Entonces vamos a hacer este ganchillo que está aquí ya para terminar. ¿Ok? Entonces, por lo general yo trataré de que la clase se acabe a las 9:30. Pero bueno, hoy que está interesante y que estamos viendo esto de los cuadrantes, y les voy a robar unos minutitos más. Muy bien. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es ponerle nombre a esas fuerzas para poder ordenarnos y sacar bien los componentes. Entonces, a esta le voy a poner F1, que es la de 60 libras, que está ahí en el primer cuadrante. A la de 50 le voy a poner F2, y a la de 40 le voy a poner F3. ¿Ok? Muy bien. No todas tienen el ángulo que me importa. La F1 sí, porque es 25 con respecto al eje X. La F3 también, porque es 60 con respecto al eje X. Pero cuidado con este ángulo. El ángulo que tenemos que usar es 40, ¿verdad? La F2 es 40, no es 50. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Y ahora sí. F1 es la magnitud, que es 60, por el coseno del ángulo, que es 25. ¿Ok? F1X, perdón. Entonces, F1X nos da 60 por el coseno de 25. Y eso es 54.38 libras. F1Y es igual a 60 por el seno de 25. Entonces, F1Y es igual a 60 por el seno de 25, 25.36. 25.36 libras. Muy bien. Vamos con F2. X es igual a F2, que es 50, su magnitud. Ojo, el coseno de 40. La 40 es el que nos importa. Entonces, el F2X es 50 por el coseno de 40. Y eso da 38.3. 38.3. Ok, F2Y es igual a 50 por el seno de 40. Por el seno de 40. Y entonces F2Y es igual a 32.14. Este sí redondeo. 32.14 libras. Muy bien. Subamos esto un poquito para arriba. Y para que nos quepan aquí el F3. F3X es igual a 40, que es la magnitud, por el coseno de 60. Entonces, de 60. Y eso da 20, yo creo. ¿Ok? 40 por el coseno de 60, 20. Y finalmente,
F3Y es igual a 40 por el seno de 60. Y entonces F3Y da como 34 y pico. 40 por el seno de 60, 34,64. Libras también. Aquí nos faltaron unas libras. Y aquí nos faltaron. Ok, estas son todas las componentes que necesitamos. Ok, ahora sí, ya podríamos escribir quizás las fuerzas como en componentes, ¿verdad? Entonces decimos, es que la fuerza 1 en realidad está en el primer cuadrante, entonces 54,38 en I más 25,36 en J. ¿Ok? Y le ponemos aquí y allá, que está en libras. Muy bien. Luego va la 2. La fuerza 2, entonces decimos, ok, la fuerza 2 más bien está en el tercer cuadrante. Entonces las 2 son negativas, ¿verdad? Porque está en el tercer cuadrante. Entonces son menos 38,3 en I, menos, también, ¿verdad? Negativa de las 2, 32,14 en J. Y eso también está en libras. Y finalmente la fuerza 3, que está en el cuarto cuadrante, X es positivo, ¿verdad? X es positivo, y más bien Y es negativo porque está en el cuarto cuadrante, 464. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esas son, digamos, las configuraciones dependiendo de en qué cuadrante está cada uno. Muy bien. Entonces ya sabemos que la resultante en X es agarre y sume todo lo que tenga ahí, ¿verdad? Todas las X, que son 54,38, 38,13 es negativo y 20 positivo, ¿verdad? Todas las que tengan X. ¿Ok? Y eso nos va a dar algo así como 36 y pico. No sé. Ok, 54,38 menos 38,3 más 20, 36,08. ¿Ok? Y esos son libras. Y ahora el RY. Entonces el RY agarra y sume todo lo que tenga J. ¿Ok? Y eso es 25,36 menos 32,14 menos 34,64. ¿Verdad? Y eso nos va a dar como 40 y pico negativo. 25,36 menos 32,14 menos 34,64. 41,42, pero negativo, ojo. ¿Verdad? RY es menos 41,42 libras. ¿Ven? Entonces, una primera respuesta al ejercicio puede ser esta: 36,08 en I menos 41,42 en J. Y ambos son libras. Pero yo no quiero esa respuesta, yo quiero la de la magnitud y el ángulo. ¿Okay? Esas son las que yo quiero. Entonces, ya de un solo, ¿en qué cuadrante está la respuesta? Tercero. ¿En cuál? Ah, no, el segundo. El segundo. Negativo, sí, segundo. ¿En cuál? ¿No es en el cuarto? En el cuarto. En el cuarto, Pues, sí. positivo en Por X. Y. Es por Y. Ajá, recuerden, la I representa la X. Mm. Entonces, la X es positiva. Puede ser solo el 1 o el 4. Ya se nos reduce, digamos, al 1 o al 4. Y la J es la que representa la Y, nos está dando negativa. Eso solo podría ser 3 y 4. Pero entonces, la intersección de esas dos cosas es que es el 4. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Entonces, la respuesta cuando saquemos el ángulo va a ser al cuarto cuadrado. ¿Okay? Y la magnitud, esa sí es con Pitágoras. Esa sí no nos queda de otro. Ahí sí habría que anotarlo, ¿verdad? Como cuarto cuadrante, profe. Así mismo sería. Sí, señorito. Ok,
Entonces aquí lo que hacemos es esto, y poner ahí los cuadraditos. Profe, ahí no se pone el símbolo, ¿verdad? En el, Sí se digamos, en puede el... poner el signo, lo que pasa es que tienen que tener cuidado, Ujú. porque ahora, vale madre ponerlo, porque en Pitágoras, cuando usted le va un número al cuadrado siempre da positivo, independientemente de que el número fuera negativo o fuera positivo. Entonces, otra fuente de error que suprimimos. Si usted quiere poner ese 41-42 negativo, tiene que ponerlo entre paréntesis Ah, ok, te parece. y elevarlo al cuadrado. Si no pone el paréntesis, la echa a perder. Es más, si no lo pusiera, en este caso le da más de error porque la resta interna sería negativa y no podría sacar la raíz. ¿Ves? Entonces yo digo, no, hombre, ¿para qué me voy a complicar yo? Si yo sé que de todas maneras el número sea positivo o sea negativo, cuando lo eleve al cuadrado me va a dar positivo, listo, los pongo positivos desde el principio. Profe, una pregunta. Cuando mencionó hace poco de que hay que poner que es parte del cuarto cuadrante, ¿dónde hay que ponerlo? ¿Dónde Eso lo está ponemos el hasta el rey? puro final cuando pongamos el angulito. Ok, gracias. Muy chulo. Y eso va a dar como 50 y pico, ¿no? La magnitud. 54.93. Muy bien. 54,93. Entonces, la magnitud es 54,93 libras. Esa es la magnitud. Todavía no tenemos el ángulo. Entonces, ahora sí, vamos a calcular. ¿Qué sería con cita? Sería con la tangente a la -1. Siempre es y, ojo, y entre x. Y siempre positivos. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos. X, Y, siempre Y entre X. Recuerden que el Y es el de la J y el X es el de la Y. Entonces, tangente a la -1 de 41,42 dividido entre 36,08. ¿Ok? Y entonces, cita nos va a dar algo así como, vamos a ver, 50 y pico también puede ser. 48,94. Ah, bueno, casi. 48,94, muy bien. Entonces, 48,94 grados, ojo, al cuarto cuadrado. Ahí es donde está el toque. Porque entonces es un ángulo cuadrantal que lo calculé con valor absoluto para que me diera así entre 0 y 90 positivo, pero yo sé que está en el cuarto cuadrante porque ahí está la fuerza. ¿Ok? Profe, Y entonces, una pregunta. ajá, dígame. Entonces, si mal no entendí, al final todas las resultantes van a ser positivas. Cuando lo metes en la tangente, nada más. Digamos, pero lo de Pitágoras, que usted dijo que digamos que... Es que, diga, vamos a ver, bueno, para explicarle lo que está viendo. Sí, matemáticamente el número es 36,08 y 41,42. Lo único que significa el negativo ese del RY es que está en el cuarto cuadrado. Eso es todo lo que significa. Pero a la hora en que usted calcula Pitágoras, cuando los mete positivos, porque aunque lo meta negativo, cuando lo eleva al cuadrado va a dar positivo. Solo tiene que tener cuidado de cómo lo meta en la calculadora. En la próxima clase yo voy a tener la cámara puesta sobre la calculadora, entonces ahí vamos a ver ejemplos de cómo puede fallar uno metiendo las cosas en la calculadora. Entonces mi recomendación es meta los números estos dos de una vez positivos, porque de todas maneras al elevarlos al cuadrado se hacen positivos. Y con eso calculamos la luz. Y la otra recomendación es cuando calcule el ángulo, que lo haga con la tangente inversa, meta las dos componentes positivas y el signo que ellas tenían, que en este caso la Y era negativa, lo único que nos sirve es para saber que está en el cuarto cuadrante. Esa sería, digamos, la manera en la que yo le diría que es la cosa. Sí, perfecto, gracias. Con gusto, señorito. Y el resultado, digamos, la respuesta final digamos, del resultante, por decirlo así, Ajá, es lo que es acabo una de escribir. magnitud. Es Es lo una que estoy magnitud escribiendo. prácticamente, ¿verdad? No tanto un vector, porque... No, es un no vector, tiene... véalo aquí donde lo estoy escribiendo, que tiene la magnitud, coma, el ángulo.
Ok, todo eso, de esa combinación de las cuatro hacen que sea un vector que Ajá. muestra la dirección. Ajá, ok. Exacto. Si usted solo me pone R5493, está malo. Si solo me pone el ángulo es 48, está malo. Tiene que ponerme la combinación. Y ya, si se quiere poner demasiado elegantoso, entonces le ponemos una flechita aquí arriba. Pero la vamos a poner más acorde. Entonces va a ser más pequeño. Así. Ese es el vector R, que es 5493, su magnitud, libras, su unidad, y 4894 al cuarto cuadrante, su ángulo. ¿Okay? Esa sería la respuesta correcta. Y eso es todo. Besitos, besitos, chao, chao.